Bienvenidos al llamado capítulo 17, un capítulo más del año 2025. Hoy en el llamado, otro amigo. La gente dice, este man invita solo amigos. Sí, así es. Son muchos amigos los que tengo, gracias a Dios, en este medio, porque realmente comencé desde muy pelado y por eso conozco tanta gente. Hoy tengo un amigo que no sé cómo presentarlo. Este atrero es director, es guionista, es actor, es un maestro, es un licenciado en arte dramático. Y es una persona que está muy preparada. Yo voy a dejar que él se presente un poco, que nos cuente sobre su contexto artístico. Pero bueno, con ustedes el señor Boris Serrano. Boris, ¿cómo estamos? Bueno, Rommel, contento, agradecido que me invites aquí a tu programa, bacanísimo, chévere porque son espacios que necesitamos para conocernos un poco más y que la gente también sepa un poco de lo que estamos haciendo aquí en la región. Y sobre todo tú, Boris, que tienes una trayectoria, hermano. Yo quisiera que arranquemos de una. ¿Cuál es tu contexto artístico para que la gente sepa con quién estoy hablando hoy? Bueno, yo soy actor de teatro, luego pues empecé a estudiar otras maneras de actuación como el cine, algo de televisión. Y luego estudié arte dramático en la Universidad del Atlántico, entonces soy maestro en arte dramático, soy mimo también, tengo un trabajo de mimo clown, que es una combinación entre el mimo y el payaso. Es un lenguaje pues que me gusta mucho, que me apasiona mucho porque hay muchas verdades allí y bueno, en esto de la actuación la verdad es lo que importa. Bueno, yo sé que vamos a desarrollarlo ahorita, pero también dentro de todo lo que tú manejas, eres el CEO de tu academia, ¿no? Que se llama TEA. TEA, sí. Bueno, TEA ahorita en abril cumple ya 25 años. En el 2000, 14 de abril de 2000, se funda TEA, se crea como una necesidad de generar nuevos espacios en la ciudad. De Porque formación. de formación, claro, formación y de espectáculo también, porque era la única manera que existía de contratar con el Estado en esos momentos que yo me regresé de Bogotá. Llegué y no podían o ya no se daban muchos contratos a título personal, sino que ya a través de una organización jurídica y eso me llevó pues a organizar TEA como tal. Creo entonces buscándole un nombre, bueno, ¿qué será si yo lo que quiero es generar un proceso acá? Porque cuando nos fuimos para Bogotá, muchos que estábamos en ese momento dándole, la ciudad quedó básicamente con muy pocos y no sé, cuando regresaba yo en vacaciones no veía nada. Yo decía que hay que generar un proceso de escuela, de formación. Entonces, allí me nació el nombre Teatro Estudio de Actores, TEA. TEA. Sí. Perfecto. Bueno, Boris, para que la gente conozca tu historia. Boris se dedica a este negocio ¿desde cuándo? En este business, ¿desde cuándo estás y por qué estás en este negocio? ¿Cuál ha sido ese proceso? Bueno, es largo, pero El podcast de una hora, te cuento, Boris. Puede ser más largo. sí, sí. Bueno, mira, yo inicio buscando el sueño provinciano en Bogotá. Me voy aquí en los 90, comienzo de los 90. Ok. Y en Bogotá empiezo a hacer teatro. Yo me fui muy escaso de recursos, 30.000 pesos. Me fui para pagar arriendo y comida un mes y resulta que la habitación costaba 25.000 pesos. Entonces, te puedes imaginar de entrada lo que me pasó. Ya estaba descuadrado. Claro. Y entonces lo que hice fue tirarme a la calle a hacer teatro callejero, porque yo aquí ya tenía un proceso de 4 o 5 años en teatro y hacía teatro callejero, pero nunca a vivir de él. Lo hacía como técnica, como faceta pues de espacios abiertos, pero no era un trabajo para vivir de él. Así que empecé a vivir de eso en Bogotá. Y bueno, ahí poco a poco fui cogiéndole como el truquito porque no sabía cobrar, no sabía cómo se manejaba el público, en fin, una cantidad de cosas, el clima, una cantidad de elementos. Y alterno a eso, ya iba yo escalando en otras cosas en cuanto al estudio. Empecé a estudiar publicidad en la Universidad Central, me metí al grupo de teatro porque allí me becaban y estuve en el grupo base de la Universidad Central estudiando publicidad. Mientras eso pasaba, pues había mucha gente también en el grupo que los sábados no hallaban qué hacer porque no estaban en el grupo base. Entonces yo formé un grupo taller y empecé a hacer el grupo taller de la Universidad Central en teatro. Cuando el director necesitaba un actor, iba al grupo taller y escogía del elenco que teníamos allí en procesos de formación. Entonces, eso me dio mucha cancha y con la universidad y con mucha gente del medio, pues allí
amigos de los decanos y todo ese tipo de cosas. Entonces ya empezaron como a buscar, abrirme otras posibilidades en otros sectores de la ciudad, de Bogotá. Sabes que allá el tema es bastante fuerte. Y empecé a hacer también comerciales. Entonces trabajé con una agencia en la 8515 hacía comerciales para grandes marcas. Cuando yo estaba estudiando publicidad, los creativos de la universidad eran los profesores de la universidad eran los creativos de la agencia. Te estoy hablando de, puedo hacer mención, Sí, sí, sí. McCann Erickson, Sancho Publicidad, Marcalintas, esas empresas de publicidad que tenían pues sus sedes en Argentina, venían básicamente a Argentina y aquí eran las más posicionadas, trabajaban con todas las marcas de grandes productos acá. Y yo empecé a hacer todo el trabajo de asistencia de producción y luego pasé a hacer casting también. Entonces ganaba por lado y lado como asistente de producción y en el tema de casting. Y bueno, digamos que eso me liberó un poco la carga esa. Ya dejé de hacer un poco el teatro callejero y me dediqué un poco más a hacer todo el tema de comerciales y eso. Y es un Y tema más audiovisual. sí, claro, era más dedicado pues al cine básicamente, porque sabes que el comercial básicamente se hacía era en cine. En eso estaba Congo iniciando con una sola cámara y ahora Congo es Una gran academia. una gran academia y y una gran empresa. Tenía Congo solo una cámara y un furgoncito, me acuerdo yo, Congote. Ok. Boris, haces una gran experiencia en Bogotá, trabajas mucho en Bogotá y si nos puedes contar algo de todos esos trabajos, creo que ya nos estás contando, luego te decides de volver a Valledupar, ¿no? Ese proceso, ¿por qué se da? ¿Cómo se da ese proceso? Después de tantos años de estar en Bogotá. Bueno, mira, en Bogotá ya empiezo yo a incursionar mucho en el tema. Me metí a procesos también de teatro, entonces trabajé con el Festival Iberoamericano de Teatro en 4 versiones del festival. Trabajé en la parte de producción y en la parte de actor también con 2 procesos. Uno con la Universidad Nacional, que ya venía haciendo un proceso con ellos, y con una compañía brasilera que vino a presentar en ese momento un gran espectáculo en el Teatro San Juan de Dios de la Ortúa, una obra de teatro de vértigo, una obra bastante interesante. En fin, hago un proceso allí de teatro con ellos, hago teatro independiente también con algunos amigos, empezamos a montar allá unos trabajos y bueno, con el personaje que fui empezando a construir un poco más, ya yo llevaba un personaje aquí de clown. Y allá empecé a darle mucho más elementos, porque bueno, la ciudad te permite conocer un poco más herramientas, técnicas y cosas, y ya empieza uno a trascender. Luego de todo ese proceso en Bogotá, pues yo siempre venía y me daba aquí como cierta nostalgia de no Yo te encontrar, veía cuando de volvías. no encontrar muchas cosas. Claro. Estabas tú haciendo cosas, creo que era tú, estaba el grupo de teatro de la Casa de la Cultura, Naudit, que estaba también haciendo algo en la Casa de la Cultura. En fin, pero no había como esa dinámica que había antes. Nos habíamos Sí. ido como unos 4 o 5 personajes que de una u otra manera estábamos haciendo cosas. En fin, yo me regreso porque a mí me invita una compañía de Brasil a trabajar con ellos en Sao Paulo. Y como ya yo tenía el antecedente de los 30.000 pesos, yo dije, Ajá. no, yo voy para otra lengua. Aunque ya yo más o menos medio balbuceaba allí algo de portugués porque logré tener con ellos un vínculo casi de 2 meses en el proceso, un mes Sí. antes del festival y durante el Festival Iberoamericano. Todo el proceso lo hice con ellos allí, entonces aprendí ciertas cosas. Sin embargo, yo voy para otro lado y, en fin, me vine acá a buscar el dinero. El Yo capital. necesitaba, sí, el capital. Yo dije, bueno, con 2 millones de pesos me voy, ¿no? Yo hice mis cuentas alegres. Yo dije, yo pago 3 meses de arriendo, 3 meses de comida y yo en 3 meses, si no es con ellos, aunque ya ellos me habían invitado a trabajar la compañía, pues en cualquier otro lado, pero ya yo tengo asegurado la comida y el arriendo, que es lo que uno le piensa cuando vas a una ciudad grande. En este Sí. caso, ya yo tenía el antecedente con Bogotá. En fin, cuando llegué aquí, empezaron los tirijales porque me salió una función, me acuerdo yo, pero para pagarla fueron casi 2 meses. Ok. Entonces lo que yo pensé a recoger en un mes con funciones, me demoré 2 meses apenas recogiendo para una. Para una. Ahí me fueron cambiando las cosas, conocí a la que era mi esposa y bueno, empezó a cambiar la dinámica, me casé y ya empecé pues a mirar la ciudad no como la palanca, no la catapulta para Como el irme, puente. no como el puente, sino que ya me tocaba pues quedarse aquí en la ciudad y hacer cosas y empezar a generar. Y obviamente estaba todavía
ese sentimiento de querer hacer cosas en la ciudad y de involucrarme pues más con lo que ya estaban haciendo, que muy tímidamente había cosas, se estaban haciendo, pero no como uno que ya venía de trabajar con compañías de todas partes del mundo, que ya uno conocía todos los elementos de gran dimensión del teatro. Entonces, eso uno dice, pero si aquí se puede hacer, ¿por qué no lo podemos hacer? Si aquí, o sea, ya tenía como toda la experiencia y el conocimiento para hacer ese tipo de vainas. Y bueno, me encontré con otra realidad, porque aquí ya las políticas no eran las mismas, las dinámicas, la disposición de las entidades, la empresa privada no tenía las mismas dinámicas. En fin, ya la realidad real de ese sueño empezó a aterrizarse y bueno, me tocó darle aquí Crear tus propios también, espacios. crear mi propio espacio, hasta me atreví a empezar a hacer teatro callejero aquí y aquí fue una cosa de locos, o sea, la gente, no, para nada, me tocó momentos en que yo dije, no, aquí me toca irme de nuevo y me fui otra vez de aquí resentido de la ciudad básicamente. Y como 3, 4 meses en Bogotá estuve otra vez buscando. Me llegué como en unas 4 o 5 ocasiones. Ok, ok. Decepcionado del movimiento, ¿no? No de los artistas, sino de la Ok. política, porque es que hacer teatro o hacer arte en una región es hacer trabajo con todo el mundo. Es un Es un trabajo de trabajo equipo, colectivo. es colectivo de la sociedad, de los políticos, de la empresa privada, de los colegios, de la educación. Es un tema transversal que puede generar en todos los lados, pero ese acompañamiento, ese engranaje, No estaba. nunca, no estaba, no está aún. Que esa es Sí. una de las cosas que a uno como artista lo tocan, ¿no? Porque siempre uno es un político en el verdadero sentido de la palabra, no un politiquero, porque el político es la acción hacia un pueblo, la buena acción hacia un pueblo. Y Claro. uno como artista siempre está pensando que en el mensaje moral, espiritual, social, siempre está construyendo para que la gente mejore. Boris, esas ganas de siempre de hacer, de ver este espacio, la costa, nuestra región, el departamento del Cesar específicamente, como una tierra fértil donde uno pueda sembrar y donde uno pueda crecer como artista, creo que siempre nos hace volver a la tierra, ¿no? Porque uno dice, hay mucho por hacer. El tema es encontrar eso que tú dices que como colectivo con la sociedad poderlo engranar. Y lo entiendo perfectamente porque aquí estamos en este momento tratando de llevar unos procesos dentro del Consejo Cinematográfico Departamental, donde Boris hace parte como representante de los guionistas y yo representante de los directores. Ahí tenemos otra oportunidad que a través de la política pública podamos gestionar cosas para que se den unos procesos diferentes o más ambiciosos para el sector audiovisual en este caso. Boris, ya estando en Valledupar, formas TEA como nos cuentas, ¿qué comienza para ti? ¿Qué comienzas a crear dentro de la ciudad? Porque sé que hasta cargos políticos has tenido. Públicos, perdón. Sí, bueno, mira, cuando ya TEA está conformada, pues empiezo un proceso de contratación con algunas entidades, alcaldía, gobernación, procesos a nivel local y a nivel departamental, donde se hacían talleres, se circulaba con procesos de obras y llegué a ir en varias ocasiones a muchos municipios a generar procesos. Y aquí en la ciudad, pues también tenía la sede con un proceso de formación. Entonces, básicamente era un proceso gratis, ¿no? Que también después aprendí a no hacerlo gratis porque no encuentras valoración en lo que regalas. ¿Sí? Y bueno, irónicamente es así, donde debe haber agradecimiento es al contrario en este tipo de cosas. Entonces, a partir de eso fui generando como cierto espacio, ya pensaban un poco más en el tema de las entidades Públicas. públicas, en el arte, en los mensajes a través de las artes. Entonces fue una manera de ir introduciendo un poco, no estaba el arte al servicio de la política sino al servicio de un tema social. Un tema Podíamos dar social, un claro. mensaje a A la través comunidad. a la comunidad, un mensaje de cualquier tipo. Empezábamos a generar sobre el tema de paz, sobre el tema de juventudes, sobre el tema de los niños para generarle valores. Bueno, una cantidad de mensajes hacia temas de salud. En fin, hacíamos campañas de cultura ciudadana. Entonces, era como buscar la mediación de las artes para poder generar esos contextos de información Social, claro. sociales que necesitaba en esos momentos, pues,
Y de eso se trata. El arte está al servicio de lo que se necesite. Si estamos en pleno conflicto, pues toca hablar es del conflicto y generar unas cosas para que la gente pueda entender un poco y vivirlo y suavizarlo, por decirlo así, para que pueda trascender y reflexionar frente a lo que se esté viviendo. En este caso, bueno, ya empezó TEA a tener un poco de más fuerza y empiezan a venir producciones acá. Entonces empieza TEA también a meterse en el tema de televisión. Ahí es Ok. cuando empezamos con un proceso. Como un service para las producciones que Sí, llegaban a la ciudad. en este caso, la primera experiencia que tuvo TEA fue con Rafael Orozco. Ahí pudimos tener todo el tema de extras y de actores figurantes en esa producción. Ok, para que la gente lo entienda un poco. TEA se volvió un filtro académico donde se hacían los castings para figurantes y extras, ¿cierto? De la novela. De la ¿Sí? novela. Pero también entiendo de que eso mismo lo vienes haciendo con otras producciones que se han venido. ¿Cuántas producciones se han venido y donde tú has podido participar aquí? Bueno, donde he estado de lleno, Rafael Orozco, Diomedes, La Casica y la última fue la de Leandro Díaz. Entonces has podido participar con TEA ofreciendo esos servicios. Sí, sí, en esas he podido participar dándole todo el tema de casting y de extras. Boris, Eh, después de este proceso tan largo que vienes haciendo, donde ya has tentado todo el terreno, ¿cómo ves este gremio audiovisual cinematográfico de la región? ¿Cómo lo ves? bueno, aquí hay un hervidero de talentos. Aquí hay una gente que está haciendo muchas cosas con mucha capacidad. Y creo que tenemos una mina, tenemos un gran potencial que no sé quién, creo que está perdiendo mucho la sociedad en todos los sentidos, el no articular y el no generar un respaldo, un proceso, un espaldarazo a todo este sector que básicamente se va a convertir en nuestra mina. Porque es que tenemos, así como la música ha trascendido, así como los acordeoneros, como todos los componentes de una agrupación se han fortalecido y han trascendido y se ha generado una industria y se ha generado una economía alrededor de todo eso, donde antes era una cosa muy marginal y donde todavía era, ahora no, ahora es un caché, ahora es el artista musical está en otro pedestal. Así, en estos momentos, siento que está el cine y que está el teatro y la televisión en la región. Hay un potencial, hay unos diamantes allí, pero que no han tenido ese acompañamiento. Y esto es de acompañamiento, porque es que una cámara vale un cojonal de plata. Si para comprar una cámara tienes que tener un trabajo, tienes que tener un contrato, tienes que tener, y no solo la cámara, el operador, los Las operadores, los luces, técnicos, las luces, sonido, o sea, todo el andamiaje que se necesita para poder, el que va a escribir necesita tener toda la estabilidad para poder a sentarse crear. 10, 15, 20 horas en un computador a generar un libreto todos los días durante un mes, 2 meses, 3 meses, lo que sea necesario. Todo ese tipo de cosas, digamos que son carentes. Son carentes como política, como estrategia para poder fortalecer y crecer en nuestro medio. Entonces cada quien está haciendo como lo que puede, ¿no? Cada quien en el rebusque, como le digo yo. Hay amigos que se molestan cuando yo utilizo el término rebusque, porque yo lo digo en el sentido no de la mendicidad, sino que te toca, hey, busca y rebusca donde haya porque no hay cómo. O sea, los escenarios no están dados y te toca tratar de hacerlos, De crearle el espacio. de crear los espacios. Pero como te digo, es un acompañamiento donde todos nos estamos mirando y todos nos estamos fortaleciendo. Entonces, creo que estamos en el momento indicado para fortalecernos y para empezar a catapultar todo este talento y todo este potencial que existe en la región de creadores, de actores, de directores, de gente dedicada al tema de arte, en maquillajes, en escenografía, en vestuario, en maquillaje, o sea, todas las líneas que tenemos, aquí tenemos profesionales de todo, no hay que envidiarle nada ni traer nada de ningún lado. Sí, uno no puede negar que hay gente en todos lados con mucha capacidad y siempre nos estamos fortaleciendo y nutriendo de otros y bebiendo, compartiendo, pero ya aquí hay un equipo humano con toda la capacidad para generar cualquier tipo de producción. Porque, De acuerdo, de acuerdo. Boris, me voy a devolver un poco al tema de TEA y de casting para las producciones de RCN y de Caracol. Eh,
Y esa pregunta te la hago específicamente para que se la resuelvas a la gente que no entiende un poco el proceso de actuación. ¿Qué se tienen que tener en cuenta o cuál es el ojo clínico que tiene que tener ese director de casting, esa persona que analiza a ese personaje que se requiere dentro de la historia, que se está buscando, ese personaje con un texto, con un pequeño texto, con qué ojo se ve? O sea, ¿cómo lo buscas? ¿Cuál es el truco ahí? Y cómo un actor debería de prepararse para presentar, si es un actor natural, sobre todo, cómo debería llegar ahí, cómo encontrar ese espacio. Bueno, mira, en esto hay dos maneras con las que se han venido trabajando acá en la región y es con el actor natural o de contexto, como se le llama ahora, ya no se le llama actor natural, sino de contexto, y el actor en formación, ¿no? El actor que ya ha estudiado, que ha manejado la técnica, que conoce y tiene pues otro proceso. Inicialmente trabajé con mucho actor natural, ¿no? Porque eran figurantes, no tenían mucha responsabilidad dramática dentro de una novela, ¿no? Y eso pues permite que pueda ser un poco más manejable. Sí. Pero en la medida en que fuimos ganando credibilidad con los canales, con los asistentes de dirección, con los directores, pues ya nosotros nos delegaron un poco de más responsabilidad para personajes de reparto, para personajes que tenían mucho más responsabilidades dramáticas, que tenían ya de 10 capítulos en adelante, que ya tenían un nombre, ¿no? Que ya había un tema allí puntual de elaboración, de creación de un personaje donde tenía mucho más elementos. Entonces, en ese orden, uno tiene que ir jugando de acuerdo a lo que te piden. Por ejemplo, el actor natural llega con su espontaneidad siempre. Y tú él trata de ser lo más extrovertido posible y pues ya tú le vas indicando que no puedes moverte, ya uno va dándole unas pautas porque tienes una cámara, porque si te mueves hacia acá te sales, en fin, ya, y los castings son casi talleres. Normalmente uno cuando presenta un casting en una productora, en otra ciudad, en otro lado, tú tienes 5 minutos, 10 minutos máximo para hacer lo que vas a hacer. Bien o mal, ese es tu casting. Esa es la oportunidad. Esa es la oportunidad que hay. Aquí, mucha gente, en muchos procesos, yo básicamente les hacía un taller. En 20 minutos, en media hora, miraba cómo estaba, hacía un diagnóstico de en qué estaba fallando, si era que estaba muy nervioso, si era que no se había aprendido el texto, o sea, qué tipo hacía un De falencia ahí, diagnóstico claro. así y empezaba yo a hacerle una especie de taller, y si yo veía que tenía madera, pues le botaba mucho más corriente porque yo sabía que ese era un potencial allí para poder suplir las necesidades y las exigencias que me estaban haciendo los canales, porque además de eso, no solo uno, tres, si necesitaban el abogado Lucho Pérez, 3 versiones de Lucho Pérez que todos tres funcionaran a las mil maravillas. Entonces, de 50 años, de 50 a 60 años, 3 Lucho Pérez buenísimos que funcionen para De 5. 50 años. ¿Dónde los encuentras? Entonces casteaba 10, 15, 20, 30 personas para hacer esos tres y tener plan A, plan B y plan C, que en algunos momentos llegamos a necesitarlos porque por negociación, por Horarios. tiempos, por una cantidad de cosas a veces no funcionaba el que estaba ya en la lista y tocaba pues pasar al plan B o al plan C. Entonces, en ese orden. Y ya pues con los actores en formación pues era otro proceso porque bueno, ya ellos conocían un poco más la técnica, pero también no tenían la experiencia, ¿no? No tenían la experiencia, tenían la técnica muchos en teatro, pero teatro es un lenguaje completamente diferente, entonces también sí entendían un poco más el lenguaje, todo lo que empezaban a hablar en temas emocionales, en temas de búsquedas, en temas de improvisaciones, en temas de todos esos elementos que se manejan en un proceso de actuación, pero también estaba el tema de la sobreactuación, de la exageración en los movimientos, una cantidad de elementos que no eran los que se estaban necesitando y por muy buen actor que fueras, para esto no estaba funcionando. Entonces, eso también había un contraste y digamos que ha sido una constante porque también la gente quiere estar, pero no se forma. Entonces siente uno que no siguen buscando. O sea, yo por lo menos a veces abro una convocatoria de taller para formación
y la gente me dice, no, manito, es que ahorita no puedo. Oye, cuando tengas una novela, una película, me avisas, ¿oíste? Que yo estoy ahí con toda. Hey, te estoy llamando para que te formes, pienso yo enseguida, porque también es la oportunidad de trascender en un papel de más responsabilidad dramática, porque Claro, ya uno conociendo quién tiene la experiencia, pues ya uno no se arriesga tanto, porque claro, claro. yo tengo una responsabilidad frente a los canales y es garantizarle que el actor funcione en el set, funcione, porque me pasó en algunos momentos. Me decía Arney, me mandaste un petardo con el asistente de dirección. Oh, no Eso, funcionó este personaje. sí, un petardo de la manera se me volvió allá nada. Cuando 3, 2, 1, acción, Se bloqueó. bloqueado. A todos nos pasa. Hasta los que manejamos la técnica, manejamos la experiencia en el tema, nos pasa, nos bloqueamos. Pero uno lo maneja, porque ellos no tienen la experiencia en cómo manejarlo. Ellos no. Al contrario, entre más presión, más se olvidaba, entonces a veces tocaba, en fin, todo ese tipo de cosas, de chicharrones, por decirlo así, me tocaba torearlos en el casting para poder llegar con un perfil adecuado y bien entrenado al set de grabación y que pudiera ser exitosa su actuación y obviamente la empresa quedaba allí bien con todo ese... Mori, regálanos un par de tips para que la gente tenga claro cómo llegar a un casting, cómo llegar a un personaje. O sea, primero lo que la formación, pero ya frente a las cámaras, un pequeño tips para que la gente... Bueno, mira, uno es llegar seguro con lo que es, con el personaje que vas a interpretar, con el texto que te den. Mientras tú te sepas el texto, ya hay un 80% de ventaja en el tema. Porque lo que te da la inseguridad es no tener el dominio de lo que vas a decir, de cómo vas a interpretar. Entonces, si es un personaje con unas características tales, pero no sabe lo que va a decir, se va a bloquear todo el tiempo. Y esa espontaneidad, esa fluidez, esa verdad que uno necesita sin que te convenzan con muchas cosas, sino con una mirada, con un pequeño movimiento, con una pequeña sonrisa, con una pequeña levantada de cejas, de lo que sea, eso te lo da la seguridad, te lo da a ti, ya tú puedes pensar la acción, pero mientras tú no estés seguro, tú no vas a pensar cómo, entonces te vuelves un 8. Empiezas a hacer y a moverte sin sentido, a sobreactuarte, a decir cosas que no tienen que ver. A veces el hilo conductor del diálogo no tiene relación con lo otro, se te llega a olvidar. En fin, hay una cantidad de elementos allí que no te permiten. Entonces, claro, el texto. Eso para mí es lo fundamental. Y bueno, ahí tiene que ver mucho también el tema del talento, ¿no? De la improvisación, de que también puedas manejar, porque a veces en un casting tú dices, bueno, ahora olvídate de lo que está allí y dímelo como tú lo dirías, Con tus palabras, con tus claro. palabras. ¿Cómo serías? Porque uno se da cuenta que está muy acardonado. A veces el no estar seguro en el texto o el querer ser muy, muy Literal, agudo, muy claro. literal, porque así lo escribieron y son muy respetuosos, porque no llegan con esos paradigmas también, ¿no? De los esquemas. Entonces, se te vuelven un ladrillo. Entonces te lo recitan. Entonces ya se vuelve otra cosa. Bueno, aparte de que esté en ladrilludo el texto y que esté encartonado, uno como director o cuando uno está frente a los monitores, uno se da cuenta, ¿no? Uno dice, claro, este personaje, y viene lo que tú dices, que uno le puede decir, ok, no diga lo que está ahí, vamos a hacerlo como tú lo dirías, con tus palabras, ya sabes para dónde va la escena, y ahí viene. ¿Cómo tú desarrollas eso para que la persona llegue con esa seguridad de improvisación? Bueno, mira, como te digo, dependiendo del tipo de personajes que se vayan a interpretar, pues también tienen sus exigencias. Por ejemplo, si es un tipo que tiene que ver mucho con el elemento folclórico, por ejemplo, que son, digamos que personajes muy cotidianos, no hay tanta exigencia. Pero cuando ya te toca salirte del confort, donde ya eres, por decir algo, un abogado, donde ya eres un personaje que tiene otro lenguaje, que tiene ya unas acciones muy puntuales frente al tipo que vende fruta en la esquina, por ejemplo, que es mucho más dicharachero y que puede ser un poco más, ¿no? Entonces ya aquí tiene un lenguaje técnico, tienes que hablar mientras estás operando, estás haciendo unas acciones y estás diciendo un texto, pero entonces ahí es donde empieza ahí es donde se muestra pues realmente el actor natural con el profesional,
porque en este ya, El manejo. ya tiene el manejo, tiene el dominio de poder encarar esos perfiles de lenguaje y de acciones como tal, cosa que en el actor natural cuesta un poco más porque él solamente está expresándose como es en su cotidianidad y acá ya lo sacas de la zona de confort para interpretar. Entonces todo ese tipo de cosas también uno las mide allí en el momento de estar visualizando pues La formación de ese. el perfil de ese personaje que se está audicionando. Y bueno, hay elementos ya que tienen que ver mucho con la propuesta, ¿no? Con la que llegue el actor. Ya se llega con una propuesta creativa de vestuario, de maquillaje. O sea, llegan ya con una búsqueda. Ya les encuentra uno, les ve uno el interés y le ve uno como toda esa disciplina para poder ganarse o luchar por un personaje. Y eso también es valorado porque, bueno, es una persona responsable. Entonces, eso también te mide. Yo mido mucho cómo me llegan al set, si me llega tarde al casting, si me llega con propuestas, si no me llega. Eso me indica su disciplina para llegar al set de grabación también. Hay personas que han perdido personajes porque me llegaron en un proceso. Ya eso habla mucho. Ya eso habla mucho. Y si me llegó a mí, en este proceso de entrar, ya entró, pues ya está en confort, ya él se cree, ya puedo. Entonces, todo ese tipo de cosas, aunque no es una regla, pero sí es un indicio de que Te dice esa mucho persona, eso. claro. Entonces, Bueno, todo eso. y frente a la parte técnica, o sea, el tema de manejo de las cámaras y eso, ¿qué le puedes decir a las personas? Bueno, ya eso en el manejo de las cámaras, ya ahí sí es un tema de estudio, ¿no? De conocimiento, de que tienes que saber cómo te mueves, cómo la miras, en qué momento, si tienes una cámara aquí en primero y tengo el actor aquí y me toca pasar a este otro, ¿cómo hago para no mirar la cámara en este momento? ¿No? Entonces, ¿hacia dónde? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es mi recurso como actor para poder hacer esta cosa? Yo puedo perfectamente, puedo hacer una mirada hacia algo que estoy escribiendo, o simplemente de aquí yo hago una mirada sin que se perciba que estoy mirando a la cámara y puedo pasar la mirada perfectamente. Entonces, ese tipo de cosas ya es en la práctica. Ya el tema de manejo de cámaras y de ese tipo de cosas ya es el oficio. Ya es el oficio que te da, porque de hecho es con las primeras cosas que se encuentra el actor, ¿no? Porque estás en un plano, te marcan aquí, te ponen una cinta, te ponen aquí y no te muevas, y el actor lo primero que hace es ¡ra! Ya le quedó la mitad de la cara en este lado, la mitad. Entonces, todo ese tipo de cosas son importantísimas. A veces el plano necesita que tú mires hacia donde está la cámara, no mires la cámara, sino hacia donde. Y todo ese tipo de cosas. Si tú no las manejas, pues le va a costar al director y al Para eso está la asistente. formación. Claro, para eso es la formación, para eso es que la técnica es necesaria en el tema de la actuación, que muchos lo ven como que no es necesario y es fundamental. Es fundamental si quieres trascender, si quieres tener realmente personajes de carne, como de músculo, ¿no? Porque pues sí, para hacer cosas pequeñas son buenas porque te dan la experiencia y te ayudan y también hacen parte de una economía en un momento dado. Pero si lo que quieres es trascender, pues toca estudiarla. Toca estudiarla porque es que el que está allá detrás sí lo ha hecho. Boris, ¿cómo ves el proceso de nuestros actores de la región? ¿Cómo ves el proceso de nuestros productores cinematográficos, audiovisuales de la región en este momento? Bueno, como te decía ahorita, son buenos. Hay mucho talento. Hay mucho talento. Hay gente haciendo cosas muy interesantes a nivel de actuación, a nivel de teatro. Hay gente buscando cosas. Hay unos con mucha más proyección que otras. Pero digamos que hay un hervidero. Ahí se está cocinando. Allí en cada quien están en sus búsquedas. Como te digo, unos más que otros, porque siempre va a ser así. Sí. Unos avanzarán mucho más que otros. Pero sí lo veo con proyección. Estamos soñando todos por querer tener una industria cinematográfica, por tener una industria local que nos identifique, que nos muestre dentro de un lenguaje. Nosotros tenemos un lenguaje musical, que es el vallenato, ¿no? Los paisas tienen, por decirlo así, hasta cierto punto un lenguaje en el tema del cine. No sé si es por las temáticas que manejan pero hay de una u otra manera cierta identidad con lo que hacen. Nosotros no tenemos un lenguaje. A nivel literario tenemos un lenguaje que es lo macondiano, que es Gabo, que es todo ese realismo mágico en literatura. Pero ¿y por qué no tener un lenguaje cinematográfico
en ese orden de ideas también. Si de la literatura acá pues hay un paso largo, es diferente, pero tenemos el potencial, tenemos la gente que vive inmersa en ese Narrativa. macondo, en En esa esa narrativa. narrativa. Claro. O sea, son auténticos. Dicen que la ficción a veces es mucho más real que la realidad, ¿no? Algo así, no recuerdo bien la frase, pero es así. Son inverosímiles las cosas reales que pasan, pero pertenecen a nuestro universo, a nuestros personajes, a nuestro Macondo, a todo eso que de una u otra manera Gabo lo vivió y lo bebió de aquí, de la región. Entonces, Boris, es que no nos podemos alejar. Hace muy poco, viniendo hacia mi casa, yo veo los árboles de cañaguate y los puy botando las flores amarillas. Y la gente que ha visto la serie de 100 años de soledad cree que eso es mentira, ¿no? Y cuando ven las flores tiradas en el piso, dicen, no, sí, eso es imaginario, eso es realismo mágico de Gabo. Y yo grabé eso y muchos amigos dicen, pero es que es de verdad, es que es de verdad. sí, Aquí claro, está. Y ahí fluyen. sí la realidad supera la ficción, ¿no? No sé qué día, vi una foto, no sé dónde fue que la vi, y vi como unas 10 en el aire, o sea, Sí, sí, alguien cayendo. y cayendo, pues, obviamente la foto, y yo decía, me ponía a pensar ¿sería que alguien No, es tal cual, es tal cual. alguien remeció el palo allá? ¿O cómo, No, no, es tal cómo cual. Yo sería, no? pasé, la brisa pasa y yo iba en el carro y alcancé a sacar el celular y sobre el carro me caían las hojas amarillas y tal cual. Y decía, que es de verdad, eso no es de Imagínate, mentira. eso desde la naturaleza, y ahora imagínate el potencial de la narrativa de nuestros personajes, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, del compañero, el vecino. O sea, somos un potencial permanente que creo que si tuviéramos una cámara por cuadras, es mucho, tuviéramos ya un Hollywood pequeño Claro, claro. aquí. Sí, sí, porque es que, mira, con todo lo que hay ahorita, que creo que hay que empezar a direccionar también el tema de los influencers y de los youtubers como a contenidos un poco más elaborados, ¿no? Ya, Sí, sí, sí. sí, que creo que hay un potencial que se despertó, que se generó. Uno por el afán del billete, porque básicamente muchos eran, "Ay, no, esto genera plata y vamos a monetizar y y hacían contenidos de lo que fuera. Y se empezaron a generar una cantidad de cosas que ahora creo que se está empezando medio a depurar algunas cosas. Ya hay una gente que Sí. uno más o menos puede ver. Ya se comienza a Ya, clasificar, ya se ¿no? han ido como clasificando. Y yo creería que ese potencial que se despertó, todo ese semillero que empezó a generar movimiento y que ya sabe cómo se genera una producción, un plano, una luz, un sonido, cuáles son como los elementos básicos para poder producir algo, creo que esa gente es uno de los potenciales que en estos momentos necesitamos potenciar, darle un espaldarazo para poder generar eso que queremos, que es la industria cinematográfica. Y cuando hablo de industria cinematográfica estoy hablando de Y eso ya actores, pues, de hoy lo podemos ver directores. como un gran paso, ¿no? O sea, ya eso es un paso, un proceso que lo puede llevar hasta el cine. Ya están sensibles, ya saben cómo es la dinámica. O sea, ya hay un oficio frente al tema. Y en el momento en que ese oficio exista, ahora es direccionar hacia cómo estructurar, cómo generar un mejor libreto, cómo contar una buena historia, cómo coger una narrativa, una historia de un abuelo, una anécdota, un acontecimiento mínimo que nosotros le damos toda la dimensión del caso. Nosotros se cayó un mango y se partió en tal y lo miramos y empezamos a echar. Cuando venimos a ver tenemos hasta una canción porque él se cayó el mango. Una cantidad de cosas que surgen de la nada, pero nosotros le damos esa dimensión porque así somos, así es nuestra cultura. Entonces, todo eso es lo que yo creía que nos puede dar un lenguaje de identidad auténtico frente a todo lo que existe a nivel nacional e internacional, porque es único, es auténtico Claro, hay que darle la forma, pero ya está ahí. ya está, ya está. Eso creo yo que es una de las tareas que tenemos nosotros en estos momentos, las responsabilidades, por decirlo así, porque uno siempre está como pegado a que cómo logramos que esto se dé de esta manera. Y bueno, sí, hay cosas externas que no te permiten, pero que creo que también hay un colectivo de gente que se ha dado cuenta, que ha tenido la experiencia. Tú eres un claro ejemplo. Fuiste a Bogotá, viviste todo el universo que haya que vivir en todo el conocimiento de una producción, en las áreas que tú quieras, las conoces todas, sabes cómo manejarlas todas, te dedicas a la que te gusta o a las que te gustan y ya.
pero ya te diste cuenta, ya sabes cómo. Ahora tú puedes empezar a contarle al mundo muchas cosas. Y así como tú, están muchos otros. Está Carlos Rivero, está Orlando Flores, está, bueno, hay Dolca Quirós, bueno, hay mucha gente que ha La lista tenido, es larga, sí. la lista es larga, hay mucha gente que ha tenido la experiencia, pero que no ha podido, digamos que, mostrarse como se necesitan mostrar. Y creo yo que ahí es donde está perdiendo un poco la sociedad nuestra, la ciudad y la posibilidad de mostrar con orgullo nuestro talento. Porque es que en la medida en que nosotros hacemos un producto, quién va a brillar? Nuestra región, La región, claro. nuestra sociedad es la que va a brillar porque Ok. vamos a contar algo de ella. Boris, yo creo que tú eres la autoridad. Yo creo que tú tienes el conocimiento para la respuesta que necesito ahorita. Hay unas producciones que se vienen siempre desde la capital, se diseñan desde el interior del país, nos toca a nuestras narrativas, ¿no? Toca a nuestras historias y se vienen a la región a producir. Y tú has sido protagonista de eso porque estás siempre en las producciones que se cuentan aquí. Cuando estamos hablando de vallenato, de costeño, de guajiro, tú sabes identificar, has hecho tu aporte a eso para que tenga un poco de veracidad esos personajes. ¿Qué pasa con proyectos o qué opinión amerita de tu parte producciones como 100 años de soledad? Bueno, uno siempre está buscando, si lo miro como costeño, uno siempre está buscando esa espontaneidad, ese lenguaje, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de temas como la manera de hablar en un proceso. Es una de las cosas que más me ha tocado con el proyecto de 100 años de soledad. O sea, creo que pudo ser un poco más auténtico en la manera de hablar, que es una característica y que Gabo, él en su narrativa, y que Juan Gozaín, y que todos estos, y que el Flecha, David Sánchez Juliao, y que todos estos personajes que han mirado y han estudiado nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestros ademanes, nuestra manera, nuestras formas de expresión, se han preocupado mucho y lo han plasmado en sus libros y lo han plasmado en sus creaciones. El Flecha, por ejemplo, cuando David Sánchez Juliao creó el Flecha, que era el personaje este bacano, el no sé qué, chévere. Bueno, cómo se lograba esa identidad. Yo siento que allí hubo cierta, no sé, faltó un poco de tacto allí para que eso se cuidara. Del resto, o sea, Netflix es Netflix, es una productora que tiene todas las herramientas para hacer las superproducciones que haya que hacer. Y bueno, a partir de 100 años de soledad, que ya la misma temática es toda una fantasía y todo un universo y toda una fortaleza, creía yo que en buena hora se ha podido concretar este proyecto que Gabo nunca lo quiso porque obviamente por sus razones decía sobre la fantasía que generaba literatura y frente a lo que Es el audiovisual, claro. encasillaba el audiovisual, ¿no? Ya tú, Remedios es la que te mostraron en la película, no es la que tú imaginas cuando lees el libro. Claro. ¿No? Y Aureliano es el que te mostraron en la película. Y cuando tú Aureliano te vas a imaginar el de la película, no el Aureliano que tienes en la fantasía que te da la literatura, ¿no? Que ese era como no sé si el temor de Gabo o el respeto que tenía frente al tema, siendo él cineasta, siendo él escritor y profesor de guión y todo lo demás. Mira que eso le pasó. Entonces, a mí me parece que 100 años de soledad es un buen proyecto, es una muy buena serie. Tengo el recelo con el tacto de la manera, de la expresión, que creo que es un gran porcentaje en nuestra cultura, el costeño, el hablar, nuestra identidad, cómo expresamos nuestras cosas. Entonces, a veces sentir forzado eso, de pronto la persona del interior no, te lo hablo desde mi punto de vista como costeño y como guionista, que me cuido mucho de usar términos y de elaborar diálogos donde fluya todo ese universo literario desde la cotidianidad
hasta un diálogo con términos un poco más especializados según el personaje que uno esté describiendo en ese momento. Entonces, del resto, no, pues todo lo que tiene Netflix allí en esa producción me pareció estupendo. La elaboración de esa locación es mágica. Yo quería ir por lo menos a conocerla. O sea, de hecho, apenas tengo la oportunidad de ir a conocerla, yo presenté casting como en 2 o 3 ocasiones, nunca pasó nada. Hace como 2 o 3 meses presenté casting. Mi pareja hace 15 días presentó casting Ok. para otro personaje allí que de ahora la tercera temporada que viene, que ya están en grabación. En fin, no pasó nada, pero yo sí quería como ir a ver porque me llena de curiosidad todo ese andamiaje que se hizo para la grabación de la novela. Y creo que viene pasando igual, no sé si tengas conocimiento de otra nueva serie que también estrena Netflix, ¿no? Medusa. Esta serie también habla un tema ahí que ha sido muy criticado, el tema de los diálogos, los textos. Muchas personas del interior del país interpretando costeños de una manera, no sé si mal asesorada, dice mucha gente, o no sé si fue aposta para que eso se fuera algo más cómico, y ahí hay un poco de desconocimiento. ¿Qué razón le ves tú a ese manejo? Bueno, yo Medusa no la he visto. He visto algunos cortos, algunas cositas y las parodias Y que los, han y los generado, memes. los memes que han hecho de Medusa como tal. Yo creía que sí hay una responsabilidad allí uno del actor que va a interpretar el irte y el codearte y el empaparte de la idiosincrasia, de cómo se habla y qué tanto no se habla y medir. Eso se hace. Así como el actor de cine en Hollywood paga para que un director le corrija cuántas veces pestaña mientras dice un texto, porque en cine tú no puedes exagerar y la actuación es muy orgánica, tiene que ser muy emocional, muy emotiva. Y resulta que si tú pestañas mientras dices un texto 4 o 5 veces en una pantalla, en un plano cerrado, pues esa vaina se va a ver sucia. El plano se va a ver. Entonces, hay actores que pagan y hay formadores o hay directores para limpiar el diálogo de un actor. Así tú puedes irte a un terreno allá, meterte en la sociedad, buscar, rodearte, pagarle a alguien, no sé, hacer lo que sea, pero Esa es la empapar responsabilidad del actor. del actor. Ok. Y obviamente el director también tiene que tener conocimiento. El director lo maneja todo. ¿Sabes que el director pues está en, Tiene que todo, en, conocer en todo. todos los campos? Y en este campo de ya la dirección del actor como tal, cómo quiero que me hables, qué tanto me estás, y por qué, es verdad, porque es que este man es costeño, pero no me habla, no es reiterativo con esas expresiones que tú me estás diciendo. ¿No? Ese eche me lo estás diciendo, me lo has dicho 10 veces en 2 renglones, en 3 renglones. Hablan así, es así. Entonces, ese tipo de cosas creo yo que es lo que en las novelas que han venido o en las interpretaciones que se dan de allá hacia acá juegan mucho. Porque hay hay como un estándar de costeños. Entonces, costeño es el que habla así y así y asado. Como antes había la mezcla cuando Caballo Viejo, cuando Gallito Ramírez, anda niña, y no sé qué. Era un Con un costeño, cantao. un cantado entre cartagenero, del cartagenero de clase alta, ¿no? El cartagenero que hablaba no tan golpeado, sino que hablaba todo con unas. Que Muy en la seren- novela Escalona se vio también Se algo de eso. vio algo porque algunos de esos actores estuvieron allí. Entonces, ese tipo ese era como el paradigma, era el cliché de actuación o de interpretación que tenían, ¿no? Eso cambió, porque se dieron cuenta que, mira, si aquí estamos en Valledupar, a 5 minutos, a 10 minutos está La Paz, hablamos completamente diferente. De La Paz a San Diego hay 5 minutos más y hablan completamente diferente. Y de ahí a 15 minutos está Villanueva y hablan completamente diferente en La Guajira. Entonces, mira toda la diferencia que hay, pero solo identifica uno que está en el territorio. El de allá, la persona del interior, pues es ¿Sí? costeño. Y el Y, extranjero to- también. y El sí, público extranjero, eh, España, México, la gente no. habla colombiano, ni siquiera habla costeño, ni cachaco, ni no, habla colombiano, o habla latino, por ejemplo, también, hasta eso. Entonces, eso ha pasado con las producciones y yo creería que ha sido, me pareció muy, muy bacano cuando Leandro
Silvestre Dangond tenía una persona allí asesorándolo todo el tiempo. Un director que estaba allí, un maestro, y él le iba ayudando con cada una de los textos, de las actuaciones, de las interpretaciones. Él todo el tiempo lo tenía ahí. Silvestre es muy responsable en sus temas, porque cuando yo tuve la posibilidad de estar ahí en varios procesos, y me di cuenta, el tipo siempre llegaba afilado. Afilado en el momento, muy prudente, bueno, muy profesional en el tema. Yo pensé que Esa es la responsabilidad de la que tú hablas del actor. esa es la Que tiene que comenzar responsabilidad. por ahí. Claro. Y mira que pues él es cantante, pero también es artista, ¿no? Él es histriónico, tiene todo un potencial. Y mira cómo se rodea de una persona que le va ayudando y le va generando todo el acompañamiento para que su actuación sea como la hizo, porque a mí me pareció muy limpia, muy Bien auténtica, acertada, claro. muy acertada esa interpretación de Leandro que generó Silvestre Dangond ahí. Entonces, mira que todo eso hace parte del actor, de qué propone, cómo es que me rodeo, cómo es que lo voy a contar, porque tengo que exagerar, porque tengo que ir más allá de lo que... Entonces, si no conoces el contexto, pues vas a exagerarlo, porque hace parte ajá, son así y yo creo que diciendo eso es que me voy a hacer más costeño. Y no, hay costeños muy callados, costeños que no son dicharacheros. Y son menos expresivos de lo que uno se imagina. ¿Sí? Uf, 10.000 veces. Entonces, ese tipo de paradigmas son los que hay que empezar a romper. Yo, en mi tesis de grado, como temática, expuse la expresión corporal en el actor costeño, ¿no? Algo así, no recuerdo cómo. Entonces, un amigo me dijo, tú lo que quieres hacer es un Kama Sutra de la expresión costeña. Y yo le dije, sí, mira, porque es que en la medida en que tú hagas un diccionario corporal, por lo menos tú te aprendes 10 maneras de pararte. Cómo se para un costeño, cómo pone la mano, cómo josiquea, cómo hace gestos que nos identifican donde quiera que estemos, ¿no? Eso hace parte de nuestra identidad. Si tú no la conoces, pero si tú tienes un diccionario, un libro que te diga unas gráficas, mira, así tú estás diciendo esto, tú así estás diciendo esto, con las manos acá, estás diciendo si te paras de esta manera con las piernas abiertas. O sea, hay un lenguaje, hay una partitura emocional, de expresión, perdón, corporal, que están contando algo. Y eso es lo que debería apropiarse un actor foráneo. Foráneo, claro. ¿Sí? Porque si no conoces, viejo, así igual como te digo con el lenguaje, empápate, métete. Chévere cuando el que hizo en Diomedes, el papá de Lucía, como el viaje esto me va. Tres Palacios, Víctor Hugo. Víctor Hugo, yo fui a acompañarlo a hablar con la mamá de Martín Elías porque se estaba mirando que fuera el Diomedes, ya en los últimos cartuchos, pero él fue a conocer un poco más sobre quién era el papá de ella y él fue a hablar cómo era su papá. Fuimos a la casa de, de, de la esposa de Diomedes, de Patricia, y ella empezó a contarle todo. Y resulta que el papel era invertido. El papá no era así. Era la mamá la que era bastante fuerte, de carácter fuerte. El papá era más bien un señor muy Calmado. calmado. Pero en temas de guión, lo que hacen es lo contrario. Le pasan todo el temperamento al man y él se fue en shock. Él dice, miércoles, y ahora. Imagínate que yo tengo el personaje es el man, mejor dicho, el antagonista casi, el que le hace la vida ahí a Diomedes por todo el tema. Y resulta que mira todo lo que ella me está contando, que el man era dócil, que era un señor que al contrario, amoroso y no sé qué, que ta. Entonces él se sentía incómodo porque pues ya eso estaba a un mes de empezarse a rodar. Pero me gustó mucho todo el trabajo de investigación de él como Claro, actor, claro. de ir a la fuente, de Yo sé mirar que, todos esos elementos. Boris, yo sé que no quedó, pero yo vi que estuvo muy pendiente de ese personaje de Diomedes a Elkin, un actor, Elkin, bueno, no me acuerdo el apellido de Elkin.
Y este actor, que yo sé que él es de Bogotá, estuvo aquí en la ciudad como 2 meses antes de que se eligiera el casting y todo, y estuvo preparándose para ese personaje. Se vino a vivir aquí, se vino a empapar, se vino a hablar con compositores, con cantantes, con la gente, fue a los barrios, hizo entrevistas por todos lados, porque estaba haciendo un trabajo de inmersión que me parece respetuoso. Eso no quedó en el casting, no quedó en el personaje, terminó haciéndolo Orlando Liñán, pero me gustó eso, ¿me entiendes? Cuando vi dije, no, este man es un profesional, este man está buscando un personaje y lo está buscando vivirlo. Me pareció súper chévere y creo que es un poco de lo que estás hablando. Mira, aquí pasó algo ya en la recta final de la búsqueda del personaje de Diomedes, y fue que estamos a 2 meses, por decirlo así, de empezar a grabar. Ya se habían hecho casting para muchos personajes y resulta que ya, Hércules, ¿quién? 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 Empezaron, entonces, hubo como cierto desespero, por decirlo así. Entonces se empezaron a traer gente de muchos lados, de Barranquilla, del actor en Cartagena, bueno, una cantidad de actores profesionales, pues, con técnicas y con todo el tema, para buscar eso. Yo creo que dentro de esos están esos que tú me dices. Aún estaba Liñán, ya había llegado Liñán, pero estaba en el proceso de mirar. Ya él había conversado y tenía ciertas cosas avanzadas con Ernei en temas de libretos, en temas de cómo lo quería. Bueno, en fin, ya había esa previa conversación. Y en ese afán, bueno, llegaron muchos actores de otros lados pero sí faltaba Naturalidad. esa naturalidad. Faltaba esa vaina, porque sí estaba el actor que tenía la técnica y que interpretaba, que actuaba, ¿no? Que representaba, más no que interpretaba. Ok, ok, ok. Que hay una diferencia también. Hay una línea delgada entre la interpretación y la representación, ¿no? Tú representas, estás poniéndote casi que una máscara, pero no es orgánico. No es orgánico. Cuando tú interpretas es orgánico. Entonces, eso fue lo que pasó con Liñán. Que Liñán, cuando decía algo, se sentía, Creíble. se sentía creíble. Y él tuvo pues la fortuna que él imitaba a Diomedes en su época de cuando estaba iniciando en sus cantos. Él lo imitaba y o sea, siempre le gustó como ese tema del cacique, y tenía ya esa facilidad un poco de manejar ciertas cosas, ciertos dichos, ciertos ademanes, ciertas cositas La que postura, la parte corporal. todo ese tipo de cosas le ayudaron mucho. Y ya cuando se perfiló, que ya iba en línea para el tema, bueno, empezó a nutrirse de muchos más elementos, y ahí fue cuando se le confirmó, porque hasta última hora se esperó que fuera Martín. Yo recuerdo que Ernei estaba y el canal, y bueno, pero Martín, bueno, tenía sus motivos por los cuales no quería interpretar a su papá, y bueno, no se dieron las cosas con él, y apareció Liñán con todo ese potencial, y bueno, ahí ya eso es historia, Esa es como dicen historia por ya. ahí. Sí. Boris, ya para acabar, estamos en la recta final de este podcast. Películas favoritas de Boris que ha visto durante esta vida, que tú digas, me encanta esta película y que tú puedas recomendar para que la gente la vea. Bueno, yo me quedé en una época. No, de esa época es la que estamos buscando. Yo me quedé Porque con... seguramente alguien no la ha Ah, visto. yo me quedé con El Padrino, con la Ok. trilogía del Padrino. Hay una película que me gusta mucho que se llama El Cartero, ¿no? Ladrón de bicicletas, también me gusta mucho. El Cartero de Neruda, que esa es buenísima, cargada de una poesía, de una Espectacular. vaina, uff. Eh, ¿Qué otra película así como que No, yo creo que ahí están bien. No, pues, Esas tres están perfectas. esas tres. Sí, yo considero que ahí hay una fuerza en cada una de ellas, para mí. Para mí, Chévere. el tema del Padrino, pues, la actuación y la temática esa italiana, el tema de la venganza, todo ese tipo de cosas que es muy dada a nuestra cultura nuestra también, porque de una u otra manera en la cultura guajira se han dado como ese tipo de cosas también, Ok, ok. como en esos niveles. Entonces yo creo que me contextualizo mucho porque veo mucho ahí de eso, y pues obviamente los maestros
en actuación y en dirección, pues es clásico. Por eso es un clásico, pues como tal del cine. Yo creo que Y ahí es una de está la misma respuesta a esta pregunta que te voy a hacer. ¿Actores favoritos? Marlon Brandon es uno de Al Pacino. El de El Silencio de los Inocentes, se me olvidó el nombre. Meryl Streep también es una de mis actrices favoritas. Me gusta Jim Carrey. Robert Downey Jr. también me gusta mucho. Bueno, son como los actores así que más... sí, hablando del cine hollywoodense. Bueno, aquí en la ciudad o en el país hay muchos actores que me gustan mucho. Carriazo, me parece un muy buen actor. Víctor Mayarino, me gusta mucho también. Benjumea. Bueno, hay muchos que me gustan. Boris, ¿algún mensaje un consejo que le quieras dar a las personas que se quieran dedicar al tema de la actuación, que hagan parte de este mundo audiovisual? ¿Qué consejo le ameritas? Bueno, mira, el arte te da lo que tú le das. Si tú le das poco, pues te va a dar poco. En todos los sentidos. Entonces, si te vas a dedicar al arte, dedícate con pasión. Dedícate con estructura. Con todo lo que tenga que usarse o de lo que tengas que rodearte para que eso a lo que te estás dedicando pueda tener todo el soporte, todo el piso y toda la amalgama que necesitas para proyectarte. Porque si hay poco, así va a ser también. Entonces, a veces sí, a veces no es tanto la circunstancia, sino lo que tú le estés dando, porque eso también te ubica en unos escenarios. Porque también te contextualiza con gente que está en unos perfiles, ¿no? Entonces, como dicen por ahí, los burros se buscan para rascarse, ¿no? Entonces, tú te rodeas en la medida en que tú tengas también un perfil determinado. Entonces, y el perfil, si estás en el tema de la actuación, pues te toca dedicarte al tema de la formación para que puedas estar y para que puedas entablar diálogos, amistades, relaciones con gente que está en la misma sintonía. Porque si no, vas a estar por allá esporádico esperando a que llegue el baloto. Y ese baloto, si no te preparas, no te va a llegar. Entonces, eso básicamente es como que prepararse para cuando lleguen las oportunidades. Las oportunidades llegan una sola vez o los cuartos de hora, como y toca estar listo. Y toca estar listo. Muy bien preparado para sí, entonces uno no sabe en qué momento le llega el cuarto de hora o si ya le llegó, si ya pasó. Entonces, yo creo que uno siempre está buscando ese cuarto de hora porque el ser humano siempre busca proyectarse y en esto de las artes donde el sueño está ahí tangible, siempre se da. Entonces hay que proyectarse es a través de la búsqueda, de la proyección, del conocimiento, de llenarte de herramientas. Boris, hermano, para mí fue un placer que estuvieras en el llamado, que compartieras un poco de ti, de tu conocimiento, de tu experiencia, de esas palabras que siempre nos brindas a través de tu arte. Yo sé que mucha gente se va a sentir muy identificada con tu proceso, se va a sentir inspirada, porque así como yo me inspiré en algún momento por tu proceso, porque dije, wow, aquí hay unas personas que me llevaron hasta ir a Bogotá y entre esas personas estás tú. Bueno, hermano, me encantó que estuvieras por acá. Bueno, Romero, espero que te hayas sentido muy bien. No, bacano, bacanísimo. Ojalá pudiéramos seguir contando más historias, pero sabemos que el tiempo en televisión es muy, muy, muy corto. Entonces, no, encantado y chévere que estos espacios se sigan dando y vamos para adelante. Yo sé que vamos a tener esa industria cinematográfica que soñamos porque aquí lo que hay es chispa. Bueno, listo. Nos vemos en el próximo llamado. No se le olvide suscribirse. Este canal necesita gente que se suscriba, así que a suscribirse al llamado. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.